Hola amigos del Occidente Hispánico, vamos a continuar con la lectura del libro Historia de todas las cosas que han acaecido en el Reino de Chile y de los que la han gobernado, escrito por don Alonso de Góngora Marmolejo para don Juan de Obando, para su entretención e información también. Capítulo quinto, de cómo Pedro de Valdivia envió al Pirú al capitán Alonso de Monroy por gente y de lo que le sucedió. Después que Valdivia vio el mucho oro que las minas sacaban y entendió que en general era así y que los indios alzados venían a darle la paz, pareciéndole se hallaba con poca gente para asentar la provincia, quiso enviar personas al reino del Pirú que diesen razón de lo mucho que serían aprovechados los que viniesen, dándoles a entender la grosedad grande que el reino tenía de naturales, así como de oro, y para que hubiesen buen efecto, envió al capitán Alonso de Monroy, que era caballero y en el Perú conocido de buen crédito, hombre de verdad y buen entendimiento, y con él a Pedro de Miranda, con otros 4 soldados en su compañía, porque mejor y con más seguridad pudiesen pasar ayudándose unos a otros. Entonces, don Pedro de Valdivia inicia su segunda propaganda del territorio nacional, porque la primera propaganda la había hecho en el Perú antes de salir, ¿cierto? Con los que había convencido a unos 150 hombres, y ahora necesita, ya que está asentado en la ciudad de Santiago, necesita gente que venga a poblar esta ciudad. Hay cierta riqueza y yo creo que aquí Alonso de Góngora exagera un poco, porque si bien habían minas, habían riquezas, no era al punto de equiparar al Perú, así que no, realmente es de alguna manera una exageración. Quizá aquí Góngora de Marmolejo participa de esta propaganda que hace Valdivia. Y para que en el Perú les diesen crédito de ser tierra de Chile próspera, mandó que todos hiciesen los estribos de las sillas, guarniciones de espada, todo de oro, con otras cosas en que los podían llevar sin ninguna pesadumbre para jornada tan larga. Con esta orden salieron de Santiago después de despedirse de sus amigos, caminando con cuidado, recatándose siempre de los indios, que aunque algunos estaban en paz, era cautelosa. Entonces, aquí nos salimos nuevamente de esa interpretación maniquea que se ha instalado en la narrativa posmoderna, ¿cierto? En la narrativa de hoy, en donde, ¿cierto?, los españoles eran los malos y los indios eran los buenos, y no. Hay aquí una interacción entre españoles e indígenas. Hay confrontación, hay colaboración, hay de todo, como suelen ser las acciones y relaciones humanas, ¿sí? Hay indios que en su momento actúan en paz y en otros momentos son hostiles. De igual manera los españoles, aunque estos hay que reconocer que actúan más bien en defensa, no simplemente en ataque. Se utiliza la fuerza cuando es necesario hacerla, ¿cierto? Ellos van con un propósito y según ese propósito se aplica la fuerza, pero no es simplemente atacar por atacar. Esto, aunque alguno podrá pensar que es ilógico, en verdad es muy natural, muy sensato pensar que ese es el actuar de los españoles. ¿Por qué? Porque ellos están en desmedro de número. O sea, no es para nada aceptable pensar que van a poder imponerse solo por la fuerza. Entonces, no se puede hacer, ese camino es totalmente inviable si están están en desventaja de números. Piensen que aquí habrá habido algunos miles de indios
versus 150 españoles que venían con Pedro de Valdivia después de haber atravesado el desierto de Atacama. Entonces, no hay posibilidad, claro, se puede defender una ciudad a un momento, es verdad que tienen muchísimo más, eh, eh, poderío, ¿cierto? Militar, no vamos a comparar, ¿cierto? Una sola flecha o un mazo que podrá haber tenido un indio frente a los arcabuces, algún arcabuz que habrá llegado frente a las espadas, dagas, en fin, obviamente que no. Bueno, pero aquí los indígenas, yanáconas, incas, ellos sí tenían algunas herramientas de defensa bastante eficaces. Pero sí había una desventaja frente al poderío militar español. Entonces, la idea es viajar al Perú y demostrar, diríamos, más que demostrar, exagerar la riqueza que hay en Chile, porque necesita Valdivia poblar esta ciudad y necesita instalar la sociedad occidental en Santiago. Para eso necesita gente. La gente no va a venir si sabe de todas las atrocidades que han pasado. No. Entonces va y hace estos ornamentos de oro. Realmente yo creo que ni los estribos del último rey, ¿cierto? Ni de Carlos V son de oro. A lo mejor algún tendrá algún enchapado de oro, pero o sea, objetos así como los que describe aquí Marmolejo no se hacían en ningún caso. O sea, hay una exageración importante de Pedro de Valdivia en esto. Llegaron al valle de Copiapó, que está de la ciudad de Santiago 120 leguas, donde, queriendo proveerse de algún malotaje para el despoblado, fueron salteados de los indios, peleando con ellos, sin dejarlos subir a caballo ni darles lugar para ello. Mataron a los 4 y al capitán Monroy y Pedro de Miranda prendieron y los llevaron presos a un ayuntamiento de principales que estaban bebiendo en su usanza, donde, llegados los indios, regocijaron más su conversación con ellos. Entonces los indios asaltan a esta expedición que va de vuelta y lo más probable es que alguno haya reconocido a estos señores. Recordemos que hay una movilidad de indios, ¿cierto?, que están en el Perú. Entonces se conocen, se ubican, tampoco es tanta gente, entonces es fácil reconocer a los principales tanto de los indios como de los españoles. Fue Dios servido que, sin pensarlo, y acaso vio allí Pedro de Miranda una flauta, la cual tomó y comenzó a tocar. Entonces uno puede decir, ¿qué hace una flauta en posesión de los indios? Bueno, lo mismo, ¿cierto? Ya hay un contacto, se ve que el contacto con la civilización hispana es rápida. Entonces estos indios tenían algunos utensilios de los indios, probablemente de su contacto directo con el Perú o de la expedición de don Diego de Almagro, la cual tomó y comenzó a tocar, que lo sabía hacer. Como los principales indios lo vieron, dióles tanto contento la voz y música de él, que le rogaron los vease a tañer, y no lo matarían. Él, como hombre sagaz, viendo que no le iba menos que la vida, le dijo que lo haría y les mostraría muy bien, mas que les rogaba que el capitán Monroy no lo matasen, que era su amigo y que le quería mucho. Entonces aquí estos ingeniosos hidalgos, después de sus penurias que han tenido que pasar, no se echan a morir. Hay una forma de salir de esta mala racha. Es la visualización solamente de un mal momento. No se acaba aquí. Mataron a mis compañeros, han pasado hambre, atacaron la ciudad de Santiago, pero ellos van firmes a su propósito. El primer propósito aquí es conservar la vida. Ingeniosos como son, de lo que toman mano, de lo que exista a mano para salvaguardar este propósito, en este primer lugar, la vida, lo hacen simplemente. Y van buscando, ¿cierto?, cómo
poder zafar de esta adversidad. Fue tanto lo que persuadió a aquellos principales con la flauta que condescendieron a su petición, remendando en parte a Orfeo cuando fue en busca de su mujer al infierno. Dijéronle que por su amor lo harían más que Monroy les había de servir de caballerizo y mostrarles a andar a caballo. Quedando con esa orden, desde allí adelante le pusieron guardias porque no se les huyesen. Ellos entre sí siempre comunicaban en su libertad y cómo se huirían. Sacando a los principales al campo, los hacían subir a caballo y les decían cómo y de la manera que se habían de poner, de que recibían grandísimo placer en saber manejar sus caballos, tocar la flauta, que todo lo tomaban bien. ¿Ven? Uno toca la flauta y el otro enseña a andar a caballo a los indios. Recordemos que el caballo es un animal muy novedoso para los indios y su domesticación más novedosa aún. Entonces, por supuesto que se iban a deleitar con esto. Se ve que claro, hay un ataque a los indios, pero tampoco son una especie de caníbales, ¿cierto? No, es un hombre moderno, Homo sapiens moderno, ¿cierto? Que tiene alegría y se contenta con la novedad, como cualquier ser humano. Un día, después de haber entrado en sí, comunicado la orden que tendrían para libertarse, escondieron dentro de los borceguíes cada uno un cuchillo bien amolado, que otras armas no las podían llevar a causa de siendo vistas se las quitaran o los mataran, sospechando de los mal. Aquel día, viendo tiempo cual casi estuvieron esperando, salieron al campo al ejercicio ordinario, y viendo oportunidad para su designio, arremetieron a los principales, que eran 2. Estando todos 4 a caballo, les dieron de puñaladas, de manera que dejándolos malheridos, fueron de presto al alojamiento donde vivían, tomando algunas armas que por respeto de dejar los principales heridos en el campo, lo pudieron hacer. Los indios, viendo a sus señores a la muerte, procurándoles algún remedio, pudo Monroy irse a su salvo, y porque no quedase cosa que les dañase atrás, mandaron a Barrientos, que estaba allí con ellos, subiese a caballo, el cual Barrientos, por otro nombre se llamaba Gasco, que estaba entre los indios preso muchos días había, no pudiendo hacer otra cosa aunque se quisiera quedar allí, porque lo mataran, y con lo que repentinamente pudieron haber, porque les convenía ansí antes que los indios se juntasen, se metieron por el despoblado, cosa de grandísimo temor, pensar de caminar 80 leguas de arenales sin llevar que comer para ellos ni para los caballos, donde les acaeció, como dicen de ordinario a los hombres, que con ánimo valeroso se determinan a cosas grandes. Cuando son justas, Dios les favorece, porque yendo tristes y desconsolados, faltos de toda cosa, les deparó su suerte en el despoblado un carnero cargado de maíz, que les pareció ser milagro. Qué increíble, qué hazaña más asistida, qué hazaña más asistida. Estos se fueron contra los que los tenían presos y se arrancan, efectivamente se llevan ahí a uno que estaba prisionero, que al parecer no era del grupo que iba con ellos, y se largan al desierto, que es la única forma de protegerse. En cualquier otro lugar los habrían ajusticiado, y les aparece un carnero cargado de maíz. O sea, ¿de dónde? Quizás de qué momento había quedado este carnero cargado. Teniendo el carnero en su poder, repartieron el maíz entre ellos, lo que bastaba para el camino, y lo demás dieron a sus caballos, y con los tasajos que del carnero hicieron, tuvieron matolaje con que llegaron a Atacama. Allí hallaron comida la que hubieron menester, deteniéndose poco por respeto de que no les acaeciese otro revés de fortuna, pasaron adelante su camino. En Atacama
se reabastecieron, se refrescaron, digamos, y siguieron. O sea, querían llegar luego, ya no había tiempo ni ánimo, ¿cierto?, para poder mantenerse en pie después de haber pasado todas estas penurias y después de pasar el desierto de Atacama. Entrando por la tierra de Pirú, supieron como don Diego de Almagro, hijo del adelantado, era muerto, y también el marqués Francisco Pizarro, y que gobernaba el reino del Perú el licenciado Vaca de Castro, con esta nueva, yendo en su búsqueda, lo fueron a hallar en el río Vilcas, cerca de Huamaganga, donde fueron del bien recibidos, dándole cuenta de su peregrinación. Fue grandemente tratado ser viaje próspero para los que quisiesen ir a él, por ser grande la voz que dio en su campo los estribos de oro que llevaban. Viendo los presentes en obra tosca, juntamente con lo que decían y los presentes bien, les levantaron los ánimos tratando de cosas de Chile. De Chile lo que se escuchaba era que era una tierra hostil, era una tierra de Chile, me parece que incluso significa frío en lengua aymara. Entonces, además venían los rotos de Chile. Algunos estudiosos dicen que los rotos chilenos, la expresión de roto chileno, proviene de esta expedición de Diego de Almagro, que volvieron todos rotos. Entonces, descrédito total acerca de Chile. Pero viendo estos estribos de oro, dice, bueno, habrá que ir a buscar esta riqueza. Y ahí ya a la gente se le pasó este miedo con Chile. Vaca de Castro, desde algunos días, le dio 70 hombres bien aderezados con que se volviese, y no le dio más porque en aquel tiempo había acabado de ganar la batalla de Chupas, y estaba sospechoso de la gente que tenía. Con este número, Alonso de Monroy se volvió a Chile, proveyéndose en Atacama para pasar el despoblado. Llegó a Copiapó, donde en aquel valle, siendo conocidos los principales señores, lo vieron a ver y le dieron los estribos de oro que había quitado a sus compañeros cuando los mataron. Dióles a entender que de allí adelante fuesen buenos y mirasen que los cristianos habían de permanecer. No quisiesen perder sus vidas bestialmente, sino conservarse con ellos en amistad. Pasando adelante su camino, llegaron a Santiago, donde fue en general bien recibido. Aquí termina el capítulo 5 de este maravilloso libro. Este es un capítulo muy entretenido, como podemos ver. Volvió Alonso de Monroy con 70 hombres bien, ¿cierto? Bien aderezados, dice aquí, ¿cierto? Bien aderezados, es decir, bien preparados, gente que venía con sus cosas, ¿cierto? No eran simplemente cualquier pelafustán que se agarró a un caballo y se subió y se vino, no. Tampoco venían a hacer caridad, no, venían a extender el reino de su majestad, venían a extender la fe católica, pero también venían, ¿cierto?, a alcanzar sus propios propósitos de fama, de honor, de gloria, de riquezas, ¿cierto? Y de vuelta se topa con estos indios, los mismos indios que lo habían interceptado hacia su ida, también los interceptan hacia su regreso. Pero ahora ya viendo que los cristianos, ¿cierto?, estos españoles, son pacíficos, pero también son guerreros, entonces, y que no hay vuelta atrás, o sea, ellos van a seguir pasando por ahí, van a seguir viniendo, entonces es mejor mantener amistad. Y así lo hicieron, Interesante también destacar que Alonso de Monroy hace la misma estrategia que Pedro de Valdivia. Llega hasta Atacama, no viene del Perú inmediatamente hasta Santiago, no. Se fortalece en Atacama, ¿cierto? Y de allí comienza el paso por el desierto. Así que vemos estos primeros momentos del Reino de Chile, que ya se va fraguando, ¿cierto? Esta es la primera comunicación con el Perú después de la salida de Pedro de Valdivia. Así que es un retorno de Alonso de Monroy
muy accidentado, pero que comete su objetivo. No sé qué personas podrían en la actualidad parecerse a Alonso de Monroy. Un emisario confiado en la palabra tiene que haber valido mucho en este tiempo. Y la palabra y la fidelidad tenía que haber más que el oro, yo creo, más que el oro. Imagínense a Alonso de Monroy atravesando el territorio nacional con 4 soldados, siendo interceptado por los indígenas, habiendo matado a algunos soldados, estando ellos a punto de morir, llegar al Perú, pese a todo eso, lucir los estribos de oro, conseguirse gente y volver. Yo encuentro que es una hazaña impresionante. Claramente Alonso de Monroy es una figura importante dentro de estos primeros acontecimientos del Reino de Chile. Emisario de don Pedro de Valdivia, fiel servidor. A lo mejor cualquiera de nosotros, habiendo pasado esa penuria, se había quedado en el Perú y chao, yo no quiero saber nada más de Chile, no quiero saber más de Valdivia, no me interesa nada más, yo me quedo aquí en la seguridad del Perú. Y no fue esa la acción, la actitud de don Alonso de Monroy. Así que aquí tenemos otro prócer de la patria chilena, otro prócer que ayudó a conseguir los primeros cimientos de nuestra sociedad occidental en el territorio nacional. Estos primeros chilenos, estos primeros que amaron esta tierra, que la amaron pese a todo lo que les había pasado. Hombres realmente de una talla moral, de una perseverancia digna de los más grandes héroes. Por eso es falso que a España vinieron una horda de pillos, de delincuentes. No, al contrario, de España vino lo mejor que había. ¿Para qué? Para dar construcción a una nueva España. Una nueva España mejor. Con el tiempo se van a enterar que las ciudades hispanas en América tenían una mejor calidad de vida que varias ciudades, no solamente de España, sino que de toda Europa. Bueno, esto es lo que hace un hombre con decisión, un hombre con fidelidad, un hombre que cree en Dios, hombres que son fieles a sus señores, que tienen honor en su sangre. Esto es lo que hace Alonso de Monroy, Pedro de Miranda, Pedro de Valdivia, gentes realmente que merecen nuestro aprecio histórico. No estoy diciendo yo aquí que hayan sido unos santos, porque no venían a hacer la caridad. Era una empresa de hombres, no de ángeles, no de robots. No, una empresa de hombres. Y esta parte del mundo occidental se construyó gracias a la fidelidad y perseverancia de hombres como Alonso de Monroy y Pedro de Valdivia. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este capítulo 5 de Historia de todas las cosas que han acaecido en el Reino de Chile y de los que la han gobernado.